Hola, en este módulo vamos a hablar acerca del diagnóstico de la diabetes mellitus. La diabetes puede ser diagnosticada basada en unos criterios de glucosa plasmática, ¿cierto? Básicamente tenemos tres métodos principales para realizar un diagnóstico de una diabetes y está la glucosa plasmática en ayunas, está la glucosa plasmática medida 2 horas después de una prueba de tolerancia con 75 gramos de glucosa oral o teniendo en cuenta los criterios y los rangos de una hemoglobina glicosilada. Generalmente estas tres pruebas son igualmente apropiadas para realizar un diagnóstico de la diabetes mellitus, pero no necesariamente se correlacionan entre sí y eso hay que tenerlo en cuenta. La eficacia de las intervenciones en la prevención primaria, sobre todo para detectar pacientes con diabetes tipo 1, ha sido demostrada ampliamente, sobre todo para detectar aquellos pacientes que tienen una intolerancia a la glucosa, que son aquellos pacientes que se pueden denominar como una prediabetes y que pueden tener o no una elevación de una glucosa plasmática en ayunas. En este caso, estos pacientes podrían tener una glicemia en ayunas normal, pero este diagnóstico se podría realizar por criterios definidos por hemoglobina glicosilada. Para determinar entonces que un paciente tiene una diabetes mellitus, existen 5 escenarios clínicos que hay que tener en cuenta. Primero, es el paciente que se presenta con síntomas de diabetes mellitus, aquel paciente que tiene poliuria, que tiene polidipsia, que tiene síntomas relacionados con hiperglicemia y se encuentra una glicemia casual mayor a 200 miligramos por decilitro. Esta glucemia casual se define como la medición aleatoria en cualquier hora del día, independientemente de la última ingesta de alimentos. El segundo escenario clínico, que sería la determinación de una glicemia en ayunas mayor o igual a 126 miligramos por decilitro, que se puede realizar también durante una prueba de tolerancia a la glucosa después de ingerir 75 gramos de esta, que contenga, siempre hay que tener en cuenta esto, ¿cierto? Y es que tenga un equivalente a 75 gramos de glucosa anhidra disuelta en agua. No me sirven las glucosas postprandiales, 2 horas postprandiales. Entonces, aquellos pacientes que llegan, se toman una glucosa en ayunas y los mandan a desayunar y le dicen que vuelvan a las 2 horas para evaluar nuevamente la glicemia, eso no está validado para el diagnóstico de diabetes. Hay que tener en cuenta que la glicemia en ayunas también se define como aquella que se realiza en ausencia de una ingesta calórica al menos por 8 horas. Ese es un tiempo de ayuno apropiado. El tercer escenario sería la glicemia a las 2 horas posterior a una prueba de tolerancia después de la ingesta de 75 gramos de glucosa que reporte un valor por encima de 200 miligramos por decilitro. El cuarto escenario sería a través de la evaluación de la hemoglobina glicosilada y es aquella en que se encuentra por encima de 6.5%. Hay que tener en cuenta que esta prueba debe realizarse en un laboratorio que utilice un método que se encuentre certificado por el Programa Nacional de Estandarización de la Hemoglobina Glicosilada de Estados Unidos, cuyo propósito fue estandarizar los resultados de las pruebas de hemoglobinas glicosiladas que se utilizaron en el estudio, el DCCT y el UKPDS, en los cuales sí se establecieron relaciones directas entre los niveles de hemoglobina glicosilada y los riesgos de desenlaces en pacientes con diabetes tipo 1 y tipo 2 respectivamente. El quinto y el último escenario sería la presencia de hiperglucemia y que sea confirmada en una prueba repetida llevada a cabo en un día diferente. Generalmente uno espera un periodo de 6 a 8 semanas para repetir la prueba y verificar que no haya entonces que no sea propio de un error en el laboratorio, ¿cierto? Existen ciertos escenarios diferentes, como es el contexto de una prediabetes, en los que, como ya se mencionó en módulos anteriores, va a haber una alteración en la ingesta de los carbohidratos que se puede manifestar o no por una alteración en la glucemia en ayunas. En este caso, los pacientes que presentan esta alteración pueden tener una glicemia en ayunas entre 100 y 125 miligramos por decilitro, o pueden presentar una hemoglobina glicosilada entre 5.7 y 6.4%. Son esos pacientes que pueden ser categorizados bajo el término de una prediabetes. En el caso de los pacientes con diabetes tipo 2, existen ciertas herramientas de tamización que son empleadas también para detectar factores de riesgo.
¿sí? Aquella población que se beneficia realmente de realizar estas pruebas en los escenarios clínicos, ¿sí? La herramienta que tenemos validada a nivel de Colombia y a nivel mundial es el test del Fine Risk, que no utiliza exámenes de laboratorio y me determina, como ya les mencioné, aquella población que tiene un riesgo para desarrollar diabetes. Esta herramienta ha sido validada en múltiples poblaciones y utiliza la edad, el índice de masa corporal, la actividad física, la ingesta de frutas y de vegetales, el uso de ciertos tratamientos médicos para el manejo de la hipertensión o la historia de una hiperglicemia o de una historia familiar de diabetes para determinar el riesgo de desarrollar esta enfermedad. Se ha visto que utilizando el Fine Risk se puede identificar personas de alto riesgo y aquellas personas en que vale la pena realizar una intervención educativa en lo posible para disminuir la incidencia de diabetes. Tiene 3 rangos de puntuación y va de 0 a 14 puntos, que indica un bajo o moderado riesgo de diabetes, y generalmente aquí se puede dar un chance entre el 1 al 17% de desarrollar diabetes a 10 años. Están aquellos pacientes que dan entre 15 a 20 puntos, que me indica un riesgo alto de diabetes, y son estas personas que pueden tener un 33% de probabilidad de desarrollar diabetes en un periodo de 10 años. Y están aquellos pacientes que tienen más de 20 puntos, que son clasificados como que tienen un muy alto riesgo para desarrollar esta enfermedad, y son aquellos que tienen el 50% de probabilidades de volverse diabéticos en un periodo a 10 años. En Colombia está ampliamente validada, ¿cierto? Y se ha establecido que realmente podría ser un enfoque ideal para aquellos pacientes en que resulten positivos y se puedan ser llevados a estas pruebas clínicas para determinar si hay una disglucemia ya presente, y en este caso ya se pueden realizar intervenciones farmacológicas como no farmacológicas. Frente a esto, según la recomendación de las guías para el diagnóstico de diabetes tipo 2, también se ha establecido que ciertos pacientes deberían ser llevados a una tamización de manera mucho más frecuente o tener en cuenta como un grupo de riesgo. Y básicamente son aquellos pacientes que son categorizados con sobrepeso u obesidad y que tengan asociado ya sea una diabetes en primer grado de consanguinidad antecedente, una etnia de alto riesgo de desarrollar la enfermedad, como es el caso de americanos, africanos, latinos, americanos nativos, americanos asiáticos y de las islas del Pacífico, que tengan una historia de enfermedad cardiovascular, llámese un accidente cerebrovascular, un infarto al miocardio, sí, o que tengan alguno de estos equivalentes. Los pacientes que estén recibiendo medicamentos para el tratamiento de la hipertensión también deben ser tamizados, sobre todo si tienen otro factor de riesgo adicional. Aquellos pacientes con dislipidemia, categorizados como que tengan un colesterol HDL menor a 35 miligramos por decilitro o que tengan una hipertrigliceridemia con unos triglicéridos en ayunas mayores a 250 miligramos por decilitro. Las mujeres que tengan un síndrome de ovario poliquístico por la asociación con resistencia a la insulina también es un factor de riesgo para el desarrollo de diabetes. Los pacientes que no hagan actividad física o que tengan condiciones relacionadas con la resistencia a la insulina, como son aquellos que tengan ya evidencia de acantosis nigricans o que tengan presencia de múltiples acrocordones, ya que existe una relación paralela entre el número de acrocordones y el riesgo también de disglucemias. Existen otras poblaciones también que deben ser tenidas en cuenta para realizar una tamización mucho más frecuente, y son aquellos pacientes y son aquellos pacientes en los que ya se ha realizado un diagnóstico de una prediabetes, aquellas pacientes mujeres que tuvieron una diabetes gestacional. Estos pacientes tienen más riesgo y en teoría a los 3 años después deben realizarse un seguimiento de manera mucho más precoz, porque se ha visto que tienen más riesgo de desarrollar una diabetes a futuro. Aquellos pacientes mayores de 45 años también deben ser llevados por primera vez a una tamización para ver si se identifica una disglucemia, ¿sí? Y sobre todo determinar si tienen comorbilidades asociadas que me aumenten ese riesgo de desarrollar esta enfermedad. En teoría, si las pruebas salen normales, estas se pueden repetir cada 3 años o antes en caso de que la situación clínica del paciente cambie. Este algoritmo nos lo plantea las guías para el diagnóstico de diabetes tipo 2
publicadas en Colombia en el 2019, donde tenemos primero la herramienta para tamizar diabetes, que es el Fine Risk. Dependiendo de la puntuación, entonces se deberá realizar las pruebas diagnósticas o evaluar entonces si el paciente tiene un riesgo bajo a moderado de desarrollar diabetes. Se puede insistir en la educación y en los cambios en el estilo de vida. En caso de que el puntaje sea superior a 12 puntos, que son aquellos pacientes que ya pueden ser categorizados como alto o muy alto riesgo, deben ser llevados primero a una glicemia en ayunas y, dependiendo de los resultados, seguir pasos adicionales. En caso de que salga alterada por encima de 100 miligramos por decilitro, se deberá evaluar si el paciente se le lleva a realizar una glicemia 2 horas postcarga de glucosa o una hemoglobina glicada, ¿cierto? Y dependiendo de los valores y de los rangos del laboratorio, ya podríamos hacer el diagnóstico de una tolerancia, de una intolerancia a la glucosa, o el diagnóstico de una diabetes clínica como tal. Telesalud. Salvamos vidas a través de la tecnología.